Estoy de nuevo con Vicky porque hemos estado hablando y como siempre nos ha faltado tiempo. Entonces, quiero retomar esa conversación que teníamos donde lo hemos dejado y lo hemos dejado en el punto en el que tú me decías que eres una gran defensora de la memoria. Así es. Creo Sí. que, como os decía antes, que la memoria es eso, donde está todo lo importante, porque si no lo tienes en la memoria, ¿dónde lo tienes? Y además me parece que eh, creo que soy defensora porque creo que se le ha atacado de una manera un poco injusta, porque es cierto que la memorieta esa de la que hablábamos antes no es lo más adecuado. Yo creo que no es la manera para entender y para aprender, no es la mejor manera para hacerlo, pero sí creo que eh, eh, se la ha atacado un poco no por lo que significa en sí misma, sino por lo que nos hace sentirnos. Es que creo que estamos ahí en un mundo, en un momento de que lo importante es sentirnos bien y no hacer las cosas tan a corto plazo que nos llevamos por medio, nos llevamos cosas que son eh, que nos ayudan a estar bien. Y creo que la memoria es algo que debemos de seguir inculcándolo en la enseñanza como algo que nos hace aprender y tener en nuestra cabeza para poder ser mejores personas. Fíjate, o sea, creo que llega hasta ese punto. Eh, no se nos puede, a mí no se me puede olvidar, hay una frase que he oído alguna vez que dice que una pierna, ¿cómo es? La pierna te ayuda a apoyarte, es como habla del pasado, ¿no? El pasado es la pierna en la que te apoyas para echar a andar con la siguiente. Y la memoria, lo que tú has sido, lo que te ha pasado, lo que has aprendido, si lo mantienes dentro, si lo tienes en tu cabeza, si lo conservas en tu memoria, es lo que te hace avanzar, Es tanto para evitar, quitarlo como para usarlo, para bien o para mal, pero para usarlo. o sea, algo así como que evitaría volver a tropezar en la misma piedra, ¿no? Claro, para eso es Mm, importante la memoria. mm. Para muchas cosas, esa memoria de poder recordar que hemos hecho mal. Y luego, junto a la memoria, hay otra palabra, que es lo de tener tu propio criterio, eh, que es algo que a mí me hace pensar mucho. Nos gusta mucho últimamente decir algo que es verdad, y no lo niego, que es lo de uno tiene que pensar por sí mismo y tener su propio criterio de las cosas. No dejes que los demás te digan lo que tienes que hacer. Y eso que así, en esa premisa, me parece una verdad enorme, en los alumnos, en los chavales que aprenden, se ha convertido en se ha traducido en yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo lo pienso así y yo no voy a decir no voy a hacer lo que tú me digas. ¿Vale? Entonces, me explico con esto. Mm. Nos gusta mucho decir eso de yo es que mi hijo tiene mucha personalidad o él es que hace las cosas, él no va a hacer lo que hacen los demás, él va a hacer lo que él crea que tiene que hacer. Y claro, eso dicho así, dices, oye, pues mira qué bien. Mm. Sin embargo, yo recuerdo una charla que dio una vez eh, el entrenador de Rafa Nadal, su tío, que creo que se llama Miki Nadal, o no recuerdo su nombre. Bueno, todo el mundo conoce quién fue el entrenador Sí. de Rafa Nadal. Yo soy una gran admiradora de Nadal, de su persona. Me parece un ser excepcional y de una fortaleza en todos los aspectos. Y, y su tío contaba que una de las virtudes de Rafa es que hacía caso. Y yo lo uso muchas veces con mis hijos, supongo para que me hagan caso, ¿no? Pero no, lo digo de verdad. Mm. Eh, decía, Rafa hacía caso. Cuando eres tan joven y empiezas en un deporte de élite como el tenis y tienes hacer caso a quien sabe, Ya. no es no tener personalidad, no es no tener criterio, ¿sabes? Entonces, mm, eh, eh, creo que estas dos palabras, por no enrollarme más con esto, estas dos palabras, memoria y criterio,
creo que se las ha enfangado un poco en estos tiempos de polarización y de que todos tenemos de individualismo. Fíjate, creo que las dos, que no parece que sean, pero no hace falta tener memoria. Vivamos el hoy, ese carpe diem malentendido, porque la memoria ni sirve para que estemos memorizando como locos cosas que vienen en Google, que eso es lo que decimos siempre, pero yo me pregunto si alguien querría ir a un médico que sea licenciado por Google, seguro que no. Uno quiere ir a un médico que tenga una titulación por una universidad acreditada y que haya hecho y que haya estudiado de verdad con memoria absolutamente todas las enfermedades y todos los procesos. Entonces, hablamos así de la memoria y hablamos así del criterio. Y yo creo que para tener criterio hay que saber. Yo no podría discutir contigo de física cuántica ni tener un criterio porque no sé nada de física cuántica. Tendría que ponerme a estudiar libros de física cuántica, hablar con gente experta en física cuántica y a memorizarlo, para luego venir aquí y poder discutir y poder tener un criterio ya personal. Entonces, primero Claro, tenemos que saber, primero tenemos que estudiar y memorizar. Y entonces, y eso tiene un proceso, eso es un proceso lento. claro. Uno no aprende todo en una tarde porque se lea 8 artículos de alguien o porque eso es un proceso de rumiar lo que estudias, lo que Mm. aprendes, lo que memorizas, De darle vueltas, darle de vueltas, trabajar. acomodarlo a ti, claro, El acomodarlo a trabajo, ti. ¿no? Esto que siempre a nosotros nos han enseñado, ¿no? Yo creo que la gente que nacimos en, bueno, los 60, 70, el trabajo era una virtud y nuestros padres nos lo repetían constantemente, ¿no? Hay que trabajar duro. Quizás eso, no llevarlo al extremo que se llevaba en aquella época, como todo, buscar el equilibrio, pero hay muchas veces que estas ideas de ser feliz se malinterpretan, ¿no? Y Sí, creo aprender, que sí. claro, Y creo que nos estamos dando cuenta poco a poco, porque es verdad que a veces al confundir esa felicidad con una emoción inmediata, claro, corta, nos damos cuenta de que enseguida pasa, porque las emociones tienen esa duración. De repente estás muy contenta y puedes estar al rato muy enfadado. Pero es verdad que las cosas que no se hacen con hondura, que no se profundizan, son muy claro, fugaces, enseguida se van, primeras. son las que quedan en la memoria, son las que se sostienen, las que luego suelen ser válidas. Pero sin quitar importancia y sin desmerecer a que tenemos que tener momentos de esa felicidad que decimos, de momentos de agrado, de sentirnos alegres, de reírnos, de contar un chiste, de alguna frivolidad. Claro que sí, o sea, yo tampoco lo quiero defender, porque yo creo que eso es lo que nos ha pasado, que por querer defender a ultrance como exclusividad eh, eh, lo que no fuera esfuerzo y sacrificio, lo hemos llevado al extremo. Entonces, Claro, no volvamos a cometer el mismo error. Hay que tener momentos de, y ahora no quiero hacer nada, y ahora lo que me apetece es algo que no me vale para nada, simplemente para el puro disfrute, y me voy a comer un helado aunque me vaya a engordar y aunque no sea precisamente lo más adecuado. eso es. Y no hacer nada. Eso de no hacer nada también es importante, Vicky, creo yo, porque ahora los niños, cuando no tienen esa satisfacción inmediata, se aburren. Y Sí, es como lo peor, o sea, es que me aburro. Pues sí. abúrrete, si Yo no pasa siempre, nada, ¿no? yo siempre recuerdo que cuando decía eso me decía mi padre, pues aprovecha y piensa, que cuando uno se aburre, piensa y le salen los mejores descubrimientos se han hecho cuando uno estaba aburrido. Y Siempre que no, alguien me dice aburro me acuerdo de eso, pues corre, aprovecha y piensa. ahora, es el momento, ¿no? De Es el pensar. momento, porque mientras vemos y Ima- hacemos, no sé. Imagino, Vicky, que todas estas cosas, ¿no? Todos estos conceptos, bueno, pues también se aprenderá algo, ¿no? En la carrera. ¿Te ha servido, hay cosas así que tú nos puedas decir que te han servido para educar a los niños, de las que hayas Seguro, aprendido en la seguro que las universidad? hay. Concretas, no te sé decir. Es verdad que eh, eh, estudiar así, eh, como una frase que hayas dicho, madre mía, esto voy a coger y lo voy a aplicar mañana cuando estén desayunando. No, no tanto, pero sí que creo que me ha dado un concepto más, fíjate, lejos de ser más pedagoga, lo que me ha hecho es darme cuenta que no hay manuales de instrucciones, que no hay,
no hay nada que siempre que se aplique funcione. Ya. Sobre todo cuando tienes tres hijos, cuando, no, a lo mejor cuando solo tienes uno sí que te puedes centrar en esa manera de ser y piensas que... Pero cuando tienes tres, yo siempre digo que Dios te da tres distintos, bastante distintos, para que lo que te vale en uno no valga para otro y así aprendas que esto es una aventurilla cada mañana cuando te levantas y cada... O sea, lo que has usado con los mayores, pues con el pequeño no vale. Lo que nunca tuviste que hacer con los mayores lo tienes que aplicar constantemente con el más pequeño porque tiene otra manera de ser. Pero a mí eso siempre me ha parecido una suerte. Yo creo que es una suerte que la vida no sea todo el rato igual. Y esa gente que dice que no quiere tener hijos porque quiere disfrutar y pasar aventuras, se han equivocado. La aventura era tener hijos y luego ya, esa sí que es la aventura gorda. Y el... Pero no sé tanto si me ha enseñado algo la universidad como que me ha... ¿Sabes lo que pasa? Que yo he estudiado muy tarde, muy mayor. Y entonces he sido madre antes que pedagoga. Y entonces lo que ha hecho a veces, o sea, a veces cuando he estudiado he hecho así con la cabeza como diciendo, pues es verdad esto, ¿no? Y otras veces he dicho, bueno, esto lo dice este señor, que no sé yo si la filosofía de este señor aplicada a la educación se puede Que ha aplicar sido padre ese señor, ¿no? antes de ser. Hombre, sí que es cierto que te hace confirmar y ajustar algunas cosas. Una vez que has terminado ya de estudiarlo todo, dices, fíjate, es verdad esto por aquí y esto por allá, y te hace un poco pensar en, bueno, quizá si hubiera sabido todo esto, igual hubiera hecho esto de otra manera, ¿no? Pero yo creo que eso no hace falta que estudies pedagogía, te pasa en la vida en general, cuando maduras, cuando eres más mayor, cuando Claro, aprendes más cosas, dices, claro. ay, si otra vez me dieran otra oportunidad, lo haría de otra manera, ¿no? Porque esto Ujú, ahí fallé o ahí lo hice después, que sí. Y, hombre, algo influye, ¿no? ujú. Sí. Hombre, criar a tres hijos no es fácil, ¿no? Yo creo, mira, alguien me dijo una vez que pensase si había una empresa más importante que esa, que educar a los hijos. Yo ¿Cómo creo que lo no, ves? ¿Cómo ves creo que eso? no, creo que no. Está muy mal vista si solo te dedicas a ella. No eres, Nadie. no se te llama CEO, ni se te llama directora general, ni eres la, el Sí, cargo ese ni pomposo, tienes pero yo creo, glamour. no tiene glamour, No. normalmente no suele ir acompañada con un bonito vestido, ni suelen darse los mejores momentos de la empresa en bonitas salas enmoquetadas. No, no es así, pero desde luego estoy completamente segura. Yo no trabajé muchos años porque dejé de trabajar cuando me quedé embarazada del primero y, y luego, bueno, no hice nada así especialmente importante. Pero sí que creo que eh, desde luego yo es en lo que he tenido que emplear más fuerza mental, más habilidad, más competencia, más memoria, o sea, todo lo que te pueden pedir en un currículum para ser CEO o para ser director o presidente de una empresa, desde luego yo lo he tenido que desarrollar en cada una de las labores. Es verdad que supongo que cuando tienes tres, pues igual más que cuando tienes uno, claro, porque son diferentes personalidades, diferentes momentos, diferentes edades, en mi caso diferentes sexos. Mm, Tengo dos niños y una niña, entonces, pues si son todos del mismo sexo, pues funcionan en algunas cosas de la misma manera. Pero vamos, para mí está muy mal visto, pero yo creo que es la empresa más difícil de dedicación absoluta, de la que por supuesto no va a haber jubilación, eso lo tengo clarísimo, va a dar igual la edad que tengan. Las ya. cosas me van a seguir preocupando, afectando y me voy a seguir sintiendo no culpable, pero sí muy responsable de muchas de las decisiones a veces que toman, porque a veces dices, siempre te queda el, tal vez si les hubiera enseñado a hacer esto de otra manera, si les hubiera obligado, si no les hubiera obligado, si no. Yo siempre me planteo eso, Ya. no como una culpabilidad, no me siento culpable y creo que en general, gracias a Dios, mis hijos están sanos, están bien, creo que van a ser capaces de desenvolverse, pero sí me siento muy responsable a veces porque han ido de mi mano y de la de mi marido hasta que han Mm, empezado a despuntar. Y sí que me siento a veces responsable. Entonces es eso, es en todas las empresas, los resultados, la parte de recursos humanos, la economía, los resultados finales, te sientes responsable si eres el dueño. Bueno, pues un poco, aunque haya metido la pata a un subordinado, pero ujú. bueno, pues eso me pasa a mí un poco con
empresa. claro. Y sí, Bueno, me parece la empresa más difícil, lo que pasa es que también me parece la más bonita, ¿eh? O sea, que no hay nada. claro, A mí me educar hubiera gustado dedicarme, eh, o sea, creo que a nada me hubiera dedicado eh, pasión. con tanta pasión y con tantas ganas como a esto, aunque haya momentos que quieras echar a correr, que Sí, también ¿no? los hay. Claro, es que, bueno, como muchos trabajos, ¿no? Que son 24/7, como dicen ahora la gente joven. Sí, O sea, sí, son las 24 horas pendientes de ellos, ¿no? Y de hacer de cocinera, enfermera, psicóloga sí. y todo lo que haya que Toca, hacer. todo, toca todos los palos y nunca puedes descansar de ninguno, porque en una Sí, empresa supongo que si haces una labor más mental, cuando sales te puedes ir a plantar te flores y relajas. entonces te relajas. Y si lo que haces es un esfuerzo físico, cuando sales te puedes dedicar a leer o a hacer algo mental. Pero esto, hagas lo que hagas, te ronda constantemente en tu entorno donde te mueves. Ujú. Sí, yo he pasado además momentos a veces complicados como ama de casa. Es muy duro. De hecho, creo que yo volví a estudiar un poco para apartar ese mundo del ama de casa un poco. Lo que pasa es que, bueno, como lo hacía a distancia, seguía estando en casa, pero Claro, sí me hacía aislarme un poco de esa vida rutinaria que es muy tediosa, es muy sí. tediosa. Es verdad que no es lo mismo hacer una colada para tu casa y para tus hijos que hacerlo para un hotel para el que trabajas. Lógicamente, ya sé que no es lo mismo, pero no deja de ser un trabajo que no te aporta, que no te da nada y encima Sí. rutinario en el tiempo, hecho en el tiempo, Sí, te es pasa como como muy desagradecido además, ¿no? Muy eso desagradecido, es. porque lo haces y nunca terminas esas tareas. Yo creo que es verdad que no sé, deberíamos darle, creo yo, más visibilidad, igual que se le da la visibilidad a las enfermedades raras, hablo por mi caso, ¿no? Que mucha gente le motiva, pues si a mí me ha pasado esto, voy a darle visibilidad, vale, pero es que a las amas de casa no se les da visibilidad. A la gente que ha dejado su trabajo o ha aparcado su futuro porque ha tenido hijos y se ha querido dedicar al 100% a eso, luego que no pasa nada, quiere decir, nadie te da una No, luego no palmadita en la puedes espalda y recoger te qué nada bien, ¿no? No hay nada que recoger. El cariño de tus hijos, pero eso también lo recogen los padres que trabajan, que ¿no? trabajan. Sí, sí, sí. Mm, Yo creo que es algo que además, bueno, no sé, cada persona, cada madre tendrá una historia y será diferente y cada una tendrá un motivo, pero es verdad que yo en mi caso, que fue un poco elegido, pero también un poco impuesto, porque yo justo cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, en la empresa donde trabajaba cerraba y dejé de trabajar. Y a mí me pareció una suerte, porque económicamente mi marido trabajaba, no era un problema, claro. lógicamente me pareció una suerte porque económicamente no me quedaba en la calle sin comer. Mi marido tenía un trabajo en el que ganaba más que yo y mejor. Y me pareció una suerte porque dije, mira, justo voy a tener el niño, qué bien, porque así lo cuido, fíjate, era todo. Y luego ya cuando sea un poquito mayorcito y empiece el cole, pues me vuelvo a plantear el mundo laboral, porque yo tampoco había sido educada, aunque mis padres eran bastante tradicionales y conservadores y me habían enseñado a limpiar o a planchar o había ayudado en casa, no me habían mandado a estudiar. O sea, yo no venía de una casa Mm. en la que me hubiera planteado desde el principio, yo voy a dejar de trabajar y me voy a quedar en casa. Pero sí que es verdad que me pareció una idea estupenda quedarme, porque a mí me daba tanta pena ver a los niños que sus mamás las llevaban a la guardería a las 7 de la mañana para irse a trabajar, que me pareció una suerte aquella situación. Sí. Pero lo que inicialmente me pareció una suerte se alargó mucho en el tiempo porque antes de lo que yo pensara me quedé embarazada de mi segunda hija, que no lo esperaba, no era tan esperado, aunque me alegré muchísimo porque dije, venga, pues entonces fenomenal, los dos a la vez, se van a llevar muy poquito tiempo y me desenredo de este momento. Pero eso se alargó y claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando llegó el momento de a lo mejor poder buscar, eh, a mí me pilló toda esa fase o sea, yo dejé de trabajar cuando se mandaban fax y cuando quise volver a trabajar ya existían los emails, ya existía la tecnología y yo estaba a años luz. Y en ese tiempo en el que yo había cuidado y me había entregado en cuerpo y alma a dos niños que se llevaban 20 meses y me había pasado 3 años de mi vida con una pinza aquí puesta
y llena de lamparones prácticamente, Sí, nadie me había venido a decir, oye, por cierto, mira, te vamos a enseñar a encender un ordenador, por si acaso lo necesitas, por si ¿no? acaso necesitas. Es que es verdad que tú cuando tomas una O decisión de ese calibre piensas que se va a desarrollar de una manera, pero luego los no, acontecimientos se van desarrollando de una forma completamente, generalmente diferente a como tú te lo y habías a, planteado, ¿no? y a diferencia de otras personas que dicen, bueno, a mí también me puede pasar que yo me meto en un trabajo, los derroteros van por otro lado y tengo que cambiarme, porque, claro, pero tú cuando te cambias de trabajo dices adiós a tus compañeros, a tu jefe y a tu ordenador y te vas a hacer otro trabajo. Pero tú no puedes dejar a tus hijos e irte a otro trabajo. A O otra sea, quiero casa, decir, a cuidar a no otros. puedes, claro, puedes decir, uy, me he equivocado, perdón, Uy, no quería perdón. ser madre. Ya, Pero estos niños, llama al tercero D que se queden ahí porque yo no quería esto, ¿no? sí. No es que no lo quisieras, pero lo quieres y entonces, dependiendo de tu manera de ser, o sea, es verdad que hay gente que yo admiro muchísimo y que me gustaría tener a veces un poco de ese arrojo y no lo he tenido, que dice, mira, lo siento mucho, pero esto no, o sea, yo esto no lo quiero más y hasta aquí hemos llegado y entonces me voy a ir a trabajar y efectivamente los niños van a estar 8 horas con alguien que no soy yo, no sé si en un cole, en una guardería o no sé qué, y si mi marido llega muy tarde, pues que llegue. Pero yo esto no lo, yo no pude, no pude. O sea, o yo encontraba algo que se compatibilizaba y había cierta conciliación para yo poder estar con ellos, Mm. o, o allí me quedaba, porque es cierto que la parte económica estaba cubierta por mi marido, que tenía un trabajo que nos permitía vivir sin grandes historias, pero nos permitía vivir Sí. bien. Eh, y Pero a es mí la idea de familia me gustaba mucho. mm. Estaba pensando, Vicky, que eso también, lo que acabas de decir, es un problema, pero eso es nuestro país y nuestro sistema, o cómo funciona España, porque es verdad que hay otros países que existen muchos trabajos con media jornada o con horas, por horas, que en el nuestro, yo, vamos, hasta yo, Sí. donde yo sé, eso no existe. Yo creo que la única posibilidad es o te dedicas al 100% a tu profesión, o, O no, o no o hay no hay términos otra. medios, creo yo, ¿eh? Por lo Sí, menos, no sé si ahora las cosas han cambiado, pero hace 10 años eran así. sí. Pero Francia, conozco gente que en otros países ha podido compaginar mejor el cuidado de los hijos. La conciliación familiar, esa que hablan, que a mí siempre me ha parecido Una palabra, palabra. o Sí, sea, es que yo digo, sí, como ¿cómo? técnica. Sí, es como que me lo explique alguien, porque yo nunca he visto eso, ¿no? Esas, No, no sé. no, Eh, de hecho, la conciliación que conocemos en este país, yo si pienso en cuando, pensemos en las mujeres, nosotros somos de una época en la que ya todas las mujeres trabajaban o la inmensa mayoría sí, acabamos los estudios y podíamos trabajar. Pero si pensamos en nuestras madres o nuestras abuelas, la conciliación familiar se llamaba abuela o tía. O sea, sí, en el pueblo, si la señora, la mujer de la casa, la madre tenía que salir al campo o trabajaba en algún lugar que normalmente solía ser el campo o algún tipo de negocio familiar, los niños se quedaban con la abuela. claro, Eran las abuelas sí, y la familia y la tribu la que te cuidaba, porque así vivías en es. una... Entonces, de repente esto cambia, las mujeres, es decir, las familias nos venimos a vivir a grandes ciudades donde a lo máximo tienes cerca a tus hermanos que viven cerca, pero están en la misma situación que tú, todos trabajan, todos... Y Claro. entonces tenemos que empezar a acudir a colegios, personas ajenas a nosotros que vienen a casa a cuidar a nuestros hijos, que por bien que lo hagan, Mm, podrán darles un bocadillo, les podrán hacer la cena o les podrán bañar, pero educar, ya, acompañar en ese acompañamiento, claro, eso lo hacía la abuela, o sea, ¿qué mejor que quedarte? Yo a día de hoy no se me ocurre a nadie con quien mejor dejar a mis hijos que con mi madre o con mi suegra. claro, Entonces vienen mucho mejor de lo que los dejaste, porque vienen igual de limpios, de bien alimentados, y además la abuela les ha contado algo estupendo y les ha hablado bien de su padre y de su madre. O sea, mm, fíjate que a cambio de eso que tenías. Y entonces, claro, la conciliación de la que hablan es a ver dónde puedes aparcar a tus hijos para que tú hagas eso que dices que es la vocación o la profesión de tu vida. Entonces, claro, ya, yo cuando me planteaba eso, yo decía, es que no hay nada. Salvo que económicamente lo necesites, efectivamente no era mi caso, no me hubiera venido mal, pero no era mi caso. Mi marido tenía un trabajo que nos permitía tener la vida
normal y sencilla que teníamos. Entonces, ujú, bueno, nada había que fuera mejor. O sea, si yo pensaba, usaba la inteligencia familiar, si yo decía, ¿qué es lo más inteligente para la familia? Desde luego no era que yo me fuera, pero claro. porque adquieres, cuando eres madre, o al menos a mí me pasó, dejas de pensar en ti misma y piensas en la comunidad que has formado. Y entonces dices, a ver, ¿qué es lo más inteligente para todos? Lo más inteligente y lo más bueno. Vamos, ¿no? Digo inteligente por que Sí, yo me vaya y con mi dinero pague a una persona para que cuide de mis hijos. Y luego hay un momento en el que dices, pues mira, sí, eso es lo más inteligente, porque si no yo me voy a volver loca. ya. Entonces me voy a ir a hacer, aunque sea pegar sellos y hablar con otra persona. Yo siempre me acuerdo que cuando los niños eran muy pequeños y mi marido volvía por la noche de trabajar y me decía, ¿qué tal? Y, no sé, cuéntame cosas de los niños o dime qué han hecho o hoy qué tal. Yo decía, no, pero tú háblame así, háblame de cosas de adultos. Decía, háblame de personas mayores, porque yo ya no quiero hablar más de niños ni de... Y Ya. eso que a mí me ha gustado mucho estar con ellos. O sea, Ujú. Eh, Cuando estabas comentando lo de que se quedan con las abuelas, ¿no? Y que les cuentan una historia, he recordado algo que, bueno, me va a hacer hablar un poco de lo que estábamos hablando antes, que era de lo de la memoria. Y me he acordado que en algún sitio he oído a alguien decir que cuando una persona se muere, los abuelos, por ejemplo, cuando eso sucede, toda la memoria de esa persona también desaparece. Todo lo que esa persona sabe, ¿no? Por eso, cuanto más tiempo podamos pasar con ellos y más historias nos cuenten, aunque se claro. repitan, porque ya sabemos que la gente mayor repite una y otra vez, como los niños, que los niños ven Sí, una película una y otra vez, los adultos, la gente, 80 hasta que... ¿verdad? Y me gustó mucho porque decía, no solo se muere, o sea, esa persona desaparece, con él desaparece todo lo que ha vivido, todo lo que sí, sabe. Em, sí. Y no solo desaparece lo que sabe. Yo lo pienso muchas veces con mi madre. Mi madre es muy mayor, mi padre falleció hace muchos años. Y cuando una persona muere, muere, desaparece lo que ella sabe y lo que ellas saben de ti. O sea, lo que mi madre sabe de mí no lo sabe nadie más. Entonces, la manera de ver el mundo, de cómo lo entiende, de cómo ve a mis hijos, de cómo ve a mis sobrinos o de cómo habla de lo de las personas que conocemos, se va con ella, se va con esa persona. Y que eso también habla mucho eso de la memoria, que cada uno tiene la memoria. Probablemente si a mí alguien me pregunta si viviera dentro de 40 años y me preguntan por ti, eh, lo que yo voy a contar de ti es muy diferente a lo que puede contar un hermano tuyo, lo que va a contar tu marido, tus hijos, porque yo he tenido... Entonces, la memoria no es solamente, no es solamente lo que yo pueda recordar del color objetivo de esa silla, que es verde o es roja o es azul, sino es cómo yo he visto a las otras personas. Y eso se va para siempre. Es sí, decir, si mi madre no me cuenta cómo era la casa del pueblo cuando ella era pequeña, a lo mejor me lo puede contar otra persona que la vivió, pero que la conoció, pero nadie me lo podrá contar ella como mi madre. sí, Cómo ella vivió en esa casa, cómo lo sintió o cómo ella vivió a esa... Nadie me hablará de mi hermano como me habla mi madre. Me podrá hablar su mujer o otras personas. Entonces, se va no solamente lo que esa persona tiene en su cabeza, sino también se va un poco una parte de de ti. cómo somos los demás y una parte de mí de la que nadie va a saber, porque solo mi madre sabía o lo contaba así. Mm, Mi madre, en este caso, hablo de mi madre porque es muy mayor, pero de cualquier otra persona. ujú. Sí, lo de la memoria y lo de pensar en... O sea, por eso digo que soy muy defensora de la memoria, Mm. porque la memoria no es solamente recordar algo tal y como es, sino tal y como tú lo ves y como tú lo recuerdas. Y eso es lo que te hace, lo que te cambia también en ti mismo. Como tú recuerdas el pasado, es un poco como tú eres en el presente y las decisiones que tomarás en el futuro. Sí, la Yo memoria creo, es una cosa muy especial. yo creo que deberíamos hacer otra charla sobre la memoria, si te parece bien, y Vale, otra sobre la muerte. ¿Qué te parece? vale. ¿Vale? Bueno, bien, ya sabes que yo soy
Madre mía, Tengo qué una temas, relación con ¿no? la muerte muy natural y me Te que- gustaría eh, mucho. y aunque suene así, puede que suene un poco profundo, pero no. Nosotros vamos a hablar con mucha naturalidad Naturalidad, sí. de todo esto, Mm. y además es algo que no se habla, ¿no? Es No, un tema no. como tabú que Curiosamente, hay que se ser habla muy feliz y no poco. hablar de la muerte. Se habla muy poco de cosas que van a pasar seguro o que tenemos Ya. seguro, ¿no? Como la memoria, como la muerte, como Mm. el esfuerzo, como, y esas son cosas que son muy necesarias. Sí, sí, es Sí. verdad. Bueno, Sí, sí, me Vicky, parece muy bien. sí, pues lo vamos, ya lo he apuntado de todas formas, o sea que no se me va a olvidar. Vicky, vamos a volver a lo de la educación, que era el tema que nos ocupaba en esta primera sesión que hicimos y esta segunda. Vamos a volver a la educación. Recuerda, si no te pido así de sopetón, alguna anécdota simpática que te haya pasado con los profesores de tus hijos en casa y luego tú, pero ¿qué ha pasado? No sé, algo Pues mira, simpático. hay una cosa, bueno, no sé si es simpática, pero es, Curiosa. mi hijo mayor era muy pesado para comer, no, no era buen comedor y era muy difícil, comía cuatro cosas, nos costaba mucho trabajo, yo ahí no hice un buen trabajo tampoco. Y llegó el momento en el colegio en el que se tenían que ir, hacían, no recuerdo si era en segundo de primaria o en tercero, eran pequeños, y se iban 2 días a una granja escuela. Se van 2 días todo el colegio Sí. con la profesora y pasan 2 días haciendo multiaventuras y juntos. Y a él le apetecía mucho, pero no quería ir por el tema de la comida. Y me dio un mes, el premes fue horroroso. Entonces era todos los días, ¿voy o no voy? ¿Tú crees que quiero ir? ¿Tú crees? Entonces, yo estaba agotada porque yo quería que fuera, Pero yo pero quiero quería, ir, claro, pero yo eso, quiero ir, pero al día siguiente decían, no voy a ir. Y claro, iba al cole y hablaban de lo que iban a hacer. Y venía, "Ah, ha dicho la profe que vamos a hacer tal cosa, quiero ir". Pero luego se acostaba por la noche y decía, no. que mamá, yo no voy a-". Y yo estaba, a mí me tenía agotada el tema. Yo quería que fuera porque me parecía que era muy bueno para él y porque le veía y quería que salvara esa dificultad. Entonces hablé un día con la profesora cuando faltaba una semana y yo ya me iba a volver loca. Y le dije, mira, yo creo que no va a ir, porque es que yo estoy agotada, yo ya no puedo más, es que no sabes qué 15 días lleva. Y me dice, pues para una semana que te queda, ya aguántalo. Digo, pero ¿de verdad qué crees que debe ir? Sí, sí, sí. Bueno, pues se fue. Se fue él llorando en el autocar y yo también le convencimos y tal. Y a la vuelta eh, venía encantado. Esto hila un poco cuando hemos hablado de lo importante que es tener un buen profesor y que te sepa, que te escuche, que te entienda, que sepa. Cuando volvió, volvía encantado de la vida, de todo lo que había comido, vivido y tal, y con un diploma. Un diploma que ponía al mejor catador de comidas. Lo Su mato. profesora le había propuesto que solo le pedía que probara. Si te gusta, te lo comes. Si no te gusta, pues solamente un poquito de lo que no te gusta y luego el segundo que te gustará más. Y con eso se había ido haciendo con él. Y había hecho de una sombra una luz, porque había conseguido que algo que a él le impedía ir a todos los sitios, no solamente fue y lo superó, sino que además venía como diciendo, y mira de lo que soy capaz. O sea, encima he superado un reto. Y eso me enseñó dos cosas. Una, que hay que resistir cuando crees que algo está bien y Buscarle. empujarles y no creer que les estás ni adoctrinando, ni manipulando, sino que cuando tú sabes que eso les va a hacer bien, enviarles porque lo estás haciendo con cariño y lo estás haciendo por ellos, no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por ellos. Y otra cosa que aprendí también, y que aunque esa creo que la he llevado siempre, que hay que confiar mucho en los profesores. Y cuando tienes delante a un profesional, a un maestro, tienes que hacerle caso, porque saben, porque conocen a tu hijo en un entorno que no es el que tú ves todos los días. Y saben que eso es que efectivamente, que eso es un problema, por decirlo de alguna manera un poco así, una tara que tiene, pero que se puede superar. Y que a veces las cosas solo se pueden superar con esfuerzo. Porque lo fácil hubiera sido, vamos a ver, que es una excursión, ¿qué más da que no vaya? Pues Eso es que es. no quieren ir a matemáticas. Bueno, pues no. Esas excursiones no se hacen solamente para un momento de recreo, que también,
sino porque ahí, en ese entorno, se Ujú. aprenden cosas que no se pueden aprender en el aula, Ni en casa, ni en casa. Y probablemente. entonces, claro, entonces el sentir la presión de los veintitantos compañeros, la profesora, el hacerte ver, al igual que con el pañal, que te doy un aplauso con 3 añitos, porque el hacerte sentirte importante ante los demás y que eres capaz de superar algo que los demás hacen, que los demás se lo comen, pero tú porque te empeñas en esta tontería, que además te perjudica porque te dejas de probar cosas que te encantarían. Entonces aprendí eso fue muy gracioso. Y luego hay una cosa que siempre cuento y siempre digo que si alguna vez escribo un libro lo titularé así, Mis 3 suertes, que es mi hijo pequeño, que es un personaje muy especial. Cuando era pequeño y bajábamos al colegio, él es el optimista por naturaleza. Lo ha sido, ahora ya empieza la adolescencia y dejará de ser tan optimista y se pondrá triste y adolecerá, pero cuando le despertaba por la mañana, a mí no hay cosa que más pena me dé que despertar a un niño dormido. Me ha pasado toda la vida. Me parece que es cuando están tan dormidos. Despertarles me da muchísima pena siempre, ¿no? Yo Entonces le tenía, despertaba. tengo una prima, su hija, me contaba que decía, la despertaba para ir al colegio y decía, Julia, venga, que ya es hora. Y decía Julia, pero si no he terminado de dormir, no he terminado. Te empeñas. Sí, qué Pues a mí cosa que siempre me te ha dado mucha cortaron. pena cuando eran chiquitos, sobre todo cuando eran chiquititos, ¿no? Y entonces le despertaba y le decía, ay, venga, hijo, si ya sé que tienes muchos sueños, es que hoy es lunes, pero bueno, ya. Y decía, no pasa nada, tengo 3 suertes hoy. Decía, ¿tienes 3 suertes? Dice, mira, a primera hora tengo educación física, le gusta mucho el deporte. Hoy hay yogur de postre en el comedor y va a venir la abuelita y me va a comprar un sobre de cromos. 3 suertes. El lunes, pero tengo 3 suertes. O sea, él buscaba Qué lo más. bueno. Siempre que queremos decir algo, yo siempre que digo, venga, pero hoy tengo 3 suertes, porque seguramente que puedes encontrar 3 cosas. Ujú. Y luego han sido muy graciosos bueno, pues eso de María, me acuerdo que decía eso de Luis ya sabe escribir en mayúsculas y en pequeño, que eso siempre me hizo mucha gracia, Sí, ¿no? lo de Eh, las mayúsculas, pero aquello de la excursión fue un aprendizaje para todos. Vicky, una frase para terminar y con eso nos vamos. Bueno, pues no sé, a ver, no sé, ¿qué te podría decir? Bueno, yo creo que no nos olvidemos de la memoria para educar. Creo que, creo Mm. que quiero terminar así. Eso, que no nos olvidemos de la memoria para educar. Es algo súper importante para continuar y para ser felices, que es eso que buscamos siempre en todos los lados. Creo que la O memoria sea, resaltamos para terminar la importancia de la memoria y de los profesores, de la autoridad y de la importancia que tienen los profesores. Esas dos cosas podríamos resaltarlas así, subrayarlas con un subrayarlas, fluorescente. sin olvidar nunca que eso será importante siempre y cuando las familias lo fomentemos, porque si no es muy difícil que los profesores hagan su trabajo y que ayudemos con la memoria a nuestros hijos, porque probablemente somos su memoria también. Gracias, Vicky. Un beso. Y solo un beso. Y seguimos Chao. hablando en cuanto nos sea posible. Claro que sí. Aquí te espero. Chao.